¿Cómo refutar a un adventista sobre el día sábado? Me llamó la atención este título de una página católica llamada Solum Verbum Dei y vamos a pasarles ahí algunos comentarios sobre la página. Dice el artículo que ellos pretenden demostrar cuál es el día en que los apóstoles utilizaban para reunirse para dar culto a Dios. Dice también que van a presentar razones teológicas e históricas para guardar el domingo. También dicen de que la palabra que se usa es reposo, no sábado, lo que significa para ellos que puede ser cualquier día. También hacen énfasis de que las cosas se pueden cambiar, así como la circuncisión, que era aparentemente perpetua, según ellos, fue reemplazada por el bautismo. También ellos afirman que Jesús quebrantó el día de reposo. Con esto voy a hacer un pequeño énfasis. Los que decían de que Jesús había quebrantado el día de reposo, no fue Dios el que dijo eso, fueron los fariseos. También dicen de que el nuevo pacto reemplaza al antiguo, cuyo signo era el sábado como día de reposo. Cristo nos enseña que el sábado existe para satisfacer las necesidades del hombre, un día de reposo y adoración, que el sábado puede ser cambiado por necesidad humana. Dicen ellos que al resucitar Jesús cambió el día al domingo. Y aquí presenta una serie de pasajes donde ellos hacen énfasis de eventos en el día domingo. Y después pasan a citar una serie de textos de su propia letra. Ellos hacen la pregunta de que por qué el deber de guardar el séptimo día como día de reposo no se menciona ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Y vuelven a afirmar diciendo, aparentemente, Jesús sí quebrantó el sábado. Y citan Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Lo que ellos no dicen es que los fariseos están hablando de sus mandatos, no de los mandamientos de Dios. Jesús no vino a guardar mandamientos de hombres, incluso se los dijo, en vano me adoráis, guardando mandamientos de hombres. Otras observaciones que ellos hacen es que en el Nuevo Testamento no hay ninguna ordenanza para guardar el día sábado. Otro detallito que ellos mencionan es que el sábado no es el sello de Dios, sino el Espíritu Santo. Y un tercer punto importante es que dicen que en el Génesis no hay ninguna ordenanza para el hombre para guardar el sábado. En el libro de Génesis, el que lo guardó, dicen ellos, fue Dios nada más y no el hombre. Dicen ellos, ¿es eterna la ley de los 10 mandamientos? No, la ley no es eterna. Gálatas 3:19 explica el propósito de la ley. Dice así, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa. Pero ellos no explican de que se está hablando de las leyes ceremoniales, sombra de lo que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vuelven a recalcar, ¿fue dado el sábado para que toda la humanidad lo guardara perpetuamente? No, dicen ellos. Aunque Génesis 2 del 1 al 3 dice que después de que el Señor concluyó toda su obra, reposó en el séptimo día y bendijo el séptimo día y lo santificó, no hay ni una sola palabra acerca de que se le dio a Adán y Eva como mandamiento. También recalcan, no se dice que los justos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob guardaron el sábado. Dice un dicho que el papel aguanta lo que se le pone, y esto es lo que está sucediendo acá. Lo que podemos hacer nosotros es estudiar por nuestra propia cuenta para que nadie nos engañe. Tenía la intención de pasarle los versículos bíblicos relacionados a las falsas enseñanzas que le están mencionando en este post, pero me llegó un comentario que prácticamente simplifica lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Así que les comparto el comentario que me llegó por vía WhatsApp. Al leer el post uno se da cuenta de la diferencia entre creer lo que te dicen y estudiar la Biblia por ti mismo. Si lees el post, creo que casi todos los textos que se mencionan hablan del sábado y son palabras de hombre las que utilizan para refutarlos. Dice otra hermanita, con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del primer advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones.
de modo que su observancia fuese una pesada carga, cuando en realidad es un día de delicia, según Isaías 58:13. Hoy por hoy el enemigo se fue al otro extremo al hacer pensar en su mayoría que el sábado ya no debe ser observado para nada, cuando la palabra de Dios dice en Isaías 66:23 que en la tierra nueva y cielos nuevos también será un día de gran gozo y adoración a Dios. También hace el énfasis de que guardamos sus mandamientos santos no para ser salvos, sino porque ya gracias a la gracia de Jesús somos salvos, pues Él sí guardó la ley a la perfección. Amamos sus mandamientos, que son la clave de la felicidad. Sus mandatos no son gravosos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y les dejo este último comentario. Soy de Panamá, un país de una población pequeña, unos 4 millones de personas, y el 65 a un 70% de la población es católica. Y por espacio de 30 años, es decir, los 30 primeros años de mi vida, los viví como católico. Así que conozco la experiencia católica. Ahora tengo 51 años y tengo ya 21 años que ya no profeso la creencia católica. Y es porque durante los primeros 30 años de mi vida dependía mi creencia de lo que me enseñaban los sacerdotes, no de mi experiencia directa con las escrituras. Porque a pesar de ser uno de los pocos católicos que tenía Biblia, no la leía. En eso me parecía mucho a los demás católicos, en no leer las escrituras. Y basta con no leer las escrituras para poder ser católico. Es decir, cuando empezamos a leer las escrituras, fácilmente abandonaríamos el catolicismo. Y precisamente estoy hablando de Biblia católica, no estoy hablando de otra Biblia. En este caso, tuve yo a la edad de 30 años la experiencia de ocupar mis ojos en leer las escrituras. Y fue cuando vi que habían cosas que la Biblia señala como prohibidas y que demanda ciertas cosas que yo no practicaba, ni las creía. Es así como me enteré que el cardenal Gibbons dijo, y lo plasmó en un libro que se llama La fe de nuestros padres, está escrito en inglés, donde afirma que usted puede leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, primero y último libro de las Escrituras, considerando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y no encontrará un solo pasaje bíblico que justifique la observancia del primer día de la semana, que así lo conoce las Escrituras, puesto que la palabra domingo es un nombre pagano que está vinculado con el dios Sol, pero en este caso no con el Sol de justicia, que es Cristo, sino con el Sol creado, ese que está en el firmamento, ese que está calentando la tierra, ese que es una creación, no es creador. El Sol de justicia se aplica al creador. Y cuando el cardenal Gibbons dice que no se encuentra un solo pasaje que justifique la observancia del primer día de la semana. Así que, siendo así,
me llama la atención que un sacerdote que es de poca edad, tal vez unos 30 años, con poco nivel de escalada en el catolicismo y que no se compara a un cardenal en cuanto a edad y experiencia, pueda declarar que él puede demostrar con la Biblia que el día de reposo ya no es el sábado en estos tiempos actuales y que el día de reposo es el primer día de la semana. Cuando yo escuché estas palabras, me dije, ¿acaso el sacerdote Luis Toro tiene un bolsillo tan grande para meter allí al cardenal Gibbons, que con su experiencia afirma que no hay un solo pasaje en las Escrituras que justifique la observancia del primer día de la semana, reemplazando el sábado? Entonces se me vino a la mente que se le ha buscado una manera de seguir engañando al pueblo católico. La única manera de refutar a un adventista sobre cuál es el día de reposo que ellos alegan que es el sábado, la única manera es quitándole las escrituras. Porque este es el soporte que tiene el adventista o cualquiera que abogue que el día de reposo es el sábado según Dios. Es a través de la escritura y sería la única manera que le quiten las Biblias, así como lo hizo el catolicismo en tiempos antiguos, los cuales fueron responsables de prohibir la tenencia y la lectura de las escrituras, pese a lo que dice Apocalipsis 1:3, el último libro de las escrituras. Bienaventurado, dichoso, el que lee y el que oye. Y el Señor ha tenido a bien darnos a cada hombre, a cada mujer, oídos y ojos. Y como dice el texto bíblico, bienaventurado, dichoso, el que lee, para eso usa los ojos. El que oye, para eso usa los oídos. Y dice, el que lee y oye las palabras de esta profecía. ¿Qué es esta profecía? Lo que dice las escrituras. Porque el tiempo está cerca. Ajá. ¿Y qué dice? Porque, ¿a qué se refiere con esto de y el tiempo es porque el tiempo está cerca? ¿De qué está hablando? Está hablando de la segunda venida del Señor Jesús, de la venida inminente, muy próxima. Pero antes de que termine el texto bíblico con esas palabras, que el día está cerca, dice unas palabras importantes. Señala un verbo muy importante. Dice, y guarda las palabras de esta profecía. Dice así correctamente, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y las guarda, porque de nada sirve saber y no obedecer. Que guarda las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos una relación directa con Él. Los pastores y los sacerdotes tienen un lugar muy especial en la edificación del reino en esta tierra. Y es el de enseñar, nutrir con la palabra verdadera. Por eso el texto bíblico nos dice, bienaventurado el siervo aquel que cuando su Señor venga lo encuentra haciendo así. ¿Y qué es haciendo así? Es dando el pan correcto, que es la doctrina. La Biblia misma declara que el pan es la palabra de Dios. Es decir, que le está dando la palabra de Dios, no palabra adulterada.
y que se la da a su tiempo, al tiempo prudente. Porque vuelvo y señalo que no tiene ningún sentido decirle a un conductor de un vehículo, detén, para, cuando ya el carro está chocado. Así que no hay otra manera de refutar a alguien que guarda el sábado según Dios, sino por quitarle las escrituras. Es las escrituras las que sostienen que el sábado es del Señor. Y dice que fue hecho por causa del hombre. Es decir, como que el Señor creó el sábado, lo puso como séptimo y último día de la semana y lo dio al hombre como un regalo. En ese sentido, nosotros seríamos imprudentes, insensatos, descuidados, irrespetuosos cuando no guardamos el sábado y queremos guardar otro día. En ese caso nos pareceremos a Caín. Caín supuestamente llevó ofrenda a Dios, pero llevó lo que a él le pareció, mientras que Abel llevó lo que Dios demandaba. Entonces, ¿qué es obediencia? La actitud de Abel. ¿Qué es desobediencia? La actitud de Caín. No seas hallado como un Caín sobre esta tierra. Mejor es que busques el carácter que buscó reflejar Abel, el carácter que buscó reflejar Enoc, el carácter de Cristo. Es el que debe estar en nosotros. Y el Señor Jesús fue obediente al mandamiento, a los mandamientos, a la palabra de Dios. Él se ocupó de guardar los mandamientos de Dios y nos dio ejemplo. Y así mismo fue el caso allá en el Edén. El Señor guardó el sábado. Eso dice en las Escrituras. Y lo guardó siendo alguien que no se cansa ni se fatiga, sino que lo hizo porque quiso dar ejemplo. Entonces, ¿cuán sabios seríamos nosotros si no hacemos como Él manda? Vosotros me amáis y guardáis mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Allí está la advertencia. Y Hebreos nos dice en el capítulo 4, nos dice que no seamos hallados en semejante desobediencia, en no guardar el día de reposo, el sábado. Con nombre y apellido lo da. Y para verificar esto todavía, al sábado, en el cual no debemos hacer ciertas cosas, el Señor puso un día antes, al cual le llamó día de la preparación, que es el nombre correcto. No es viernes, viernes es un nombre pagano. Igual que lo sería el nombre sábado en inglés, conocido como Saturday. Allí ese Saturday es un nombre pagano porque evoca o trae a la mente que es el día de Saturno. Pero ese es un nombre pagano. Nombre correcto es Shabbat, que significa en hebreo reposo, cesar, mejor dicho. Así que la manera como un católico puede seguir siendo católico es no leyendo las escrituras. Y la manera como puede refutarse para alguien que guarda el sábado es quitándole las escrituras. Y esto es algo que la Iglesia Católica es sumamente culpable de la condición que vive el mundo hoy. Dios le bendiga.